Hoy arrancan formalmente ya las actividades de esta cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para platicar precisamente de este tema nos enlazamos con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora y de otras instituciones más. Leti, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien contenta de verte, buenos días y aquí encantada de comentar la nota. Gracias, doctora Leticia Calderón Chelius. Pues primeramente, de forma muy global, quisiéramos que nos explicara por qué es importante esta cumbre entre los líderes de Norteamérica y si es verdad que los principales problemas como migración, seguridad, incluso economía, se pueden resolver a través de una cumbre o de una reunión como esta. Bueno, no se van a resolver a partir de esta cumbre ni de ninguna cumbre, sino en el ejercicio cotidiano de lo que se está haciendo en términos de diplomacia, por un lado, y efectivamente estos son momentos como simbólicos, porque tenemos que ver que es la reunión de los tres presidentes pues, de esta región, que además tienen la oportunidad de hablar en corto, decir muchas cosas que seguramente no son parte de lo que vamos a escuchar nosotros, pero sí, y que, bueno, va en avanzada con sus equipos, ¿no? Lo que han ido acordando. Yo creo que mucho de lo que vamos a oír esta tarde, porque hoy realmente es la reunión de trabajo más cerrada, vamos a oír más de las decisiones que se puedan ir avanzando y que al final son rutas de trabajo. Hay que tener eso en cuenta porque, bueno, como ocurrió también con la cumbre de Los Ángeles, se hace una serie de promesas y se hacen acuerdos, se firman compromisos, eso no necesariamente se lleva a la realidad de inmediato. Entonces, son rutas de trabajo, son muy importantes porque fíjate que yo lo que veo es, bueno, varios planos. Uno, el simbólico. No se nos puede olvidar esa imagen grotesca de Donald Trump con Peña Nieto en su momento, que es terrible, y ver esta es una diferencia monumental que tenemos que ver en esa dimensión. Hay un cambio estructural en términos de cómo se observa, no solo a México, sino la relación que tenemos sobre todo con Estados Unidos y en este momento con el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos. Entonces, me parece que desde lo simbólico es un punto muy importante que también refrenda pues un elemento central para nuestra propia historia. Eso por un lado. La otra es la diplomática. Y en la diplomática, claro que todos son buenas maneras, son sonrisas, es gente que se ve que se conecta bien químicamente, ¿no? No, se cayeron bien. Pues no tienen por qué caerse mal, son gente decente, gente buena, ¿no? Todos en principio, hasta que llegue, como decía yo hoy, Angélica, el día de hoy del trabajo en el que se van a poner en la mesa realmente los temas que son controversiales, son temas muy controversiales, te lo voy a decir. Por un lado está pues el tema de energéticos, ¿no? Y ese es un asunto que para México es muy delicado porque al final acá se han hecho apuestas en términos legislativos, en cambios constitucionales que tienen que ver con repensar distinto la manera en que nos hemos relacionado justamente con Estados Unidos y Canadá a pesar del Tratado de Libre Comercio. Es decir, una desigualdad de trato muy obvia en términos de la inversión de esos países en el subsuelo mexicano, nuestra riqueza natural. Se llámese, digo, desde el agua, si tú quieres, hasta el litio, las mineras, que es algo que le importa muchísimo a Canadá, y no hay que olvidar que los presidentes de cada país representan a sus pueblos, sí, pero también los intereses de sus países y ahí pues los grandes inversionistas están esperando a ver qué respuesta les lleva en todo caso Biden y Trudeau. Eso por un lado. Y el otro tema, que bueno, es de los temas que yo trabajo más, Angélica, pues es el de la migración. Fíjate que yo ahí tengo un desencuentro en términos de cómo se está presentando el tema, porque no está completo, no se nos plantea el mapa completo. Por un lado, hemos escuchado lo que es cierto en términos de datos interesantes, esta curva que se empieza a dar de cómo baja la solicitud de venezolanos que quieren ir a Estados Unidos y que por la vía de ir desde su país de origen puedan solicitar una visa y bueno, en su momento Estados Unidos acepta o no acepta. Esa es una parte que le corresponde a Estados Unidos y que tienen un programa que anunciaron esta semana muy completo, muy complejo, lo podríamos hablar, pero no voy a extender ahí porque lo que no está dicho es qué le toca a México. ¿Y qué le toca? Me refiero a que Estados Unidos está haciendo una apuesta de una migración selectiva que pueda entrar desde sus países, solicitar, tener un patrocinador, le dicen ellos, hacer el vuelo en avión y además una serie de características que finalmente cada sujeto tendrá que cumplir o familiarmente. Los que no puedan cubrir todo eso seguirán migrando. Me refiero a quienes deciden
y optan por migrar por muchas razones, no más allá solamente de la violencia o de la situación económica. Y por tanto, la ruta terrestre seguirá siendo, sobre todo al final, México. ¿Qué nos toca? ¿A qué se ha comprometido México? ¿Qué ofrece México para cambiar esta coyuntura tan terrible que tiene que ver con un trato muy duro, muy indigno a muchas de estas personas que más no es que quieran, pero optan por esta ruta y al final quedan, pues desafortunadamente, atrapados en México? Tal vez los números bajen, por ejemplo, se ha dicho de los venezolanos, y sin embargo, sigue habiendo un número de personas venezolanas, sobre todo, atrapadas en nuestra frontera norte, y digo atrapadas porque su intención es pues llegar a Estados Unidos, pero desafortunadamente, y sobre todo con este anuncio, no lo van a poder hacer, se van a quedar en México, muy difícilmente, digo, México no los va a deportar, ese es parte del trato y ese es parte de lo que queremos ver firmado, pero entonces al quedarse en nuestro país, bienvenidos sean. Pero ¿qué ofrece México? ¿Qué está dispuesto México a cambiar? Nada más que déjame que te diga dos ejemplos. Para cualquier extranjero en estas condiciones, y es más, no solamente de estas condiciones, es casi imposible ir a sacar un documento en el banco para poder cobrar su propio dinero. Entonces, esto impide muchas cosas en la vida cotidiana. Estoy pensando en un primer momento de dificultad de llegar a un país como México. La otra es obviamente tener papeles para eventualmente no darles trabajo, Angélica, que consigan trabajo, pero si no tienen un documento de estancia legal en nuestro país, pues se les dificulta todo. Y esto, y lo cierro con un tema que para mí es fundamental, Angélica. El presidente de México ha hablado ya varias veces y lo hizo al final del año sobre el artículo 33 de nuestra Constitución. México no puede seguir recibiendo gente en este país sin permitirles que tengan opinión, ejercicio de su voluntad política y poder, en ese sentido, ser personas plenamente en sus derechos, que incluye lo político, porque en nuestro país están incapacitados siquiera para opinar. Digo, legalmente hablando, por lo menos, pero ese es un punto que tiene que ver con qué ofrece nuestro país en esta puesta en la mesa de un tema que está cambiando radicalmente las coordenadas de lo que sería la migración, y tendríamos que estar preparados, Angélica. Doctora Calderón Chelios, sin duda un camino todavía largo por recorrer en materia de migración. Me gustaría una última valoración sobre esta propuesta que hace el presidente López Obrador previo a la reunión bilateral o al inicio de la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos de integración en la región, y esto para consolidarnos o consolidar a la región de América como la más importante a nivel mundial. ¿Cuál es la valoración que usted puede hacernos? Mira, hablar del continente como un todo es difícil, porque en América del Sur están haciendo apuestas diferentes. En todo caso, ahí sería una reunión que tendría que incluir esas otras voces. Ahora, con lo que está pasando en Brasil, no es el momento propicio, está entrando apenas Lula, pero Lula da Silva no está pensando tanto en una integración con Estados Unidos, y por tanto esto pues tiene sus matices. Sí es la idea que ha planteado desde hace tiempo López Obrador, y esto tendría que ver, por ejemplo, México ni siquiera se ha planteado en estos años, estos 4 años que llevamos de gobierno, el libre tránsito entre Centroamérica y México, como sí lo hizo la región sudamericana. Entonces, serían cosas que México podría ir avanzando más allá de cómo logra convencer a Estados Unidos de que sería una buena idea ir cambiando para que en una discusión global en términos de bloques, este bloque sea más fuerte, sin lugar a dudas, pero seguir con una relación asimétrica y en la cual México a veces es, digamos, en este caso con Centroamérica juega al poderoso, y en ese sentido es el bloque, es el muro, y nos volvemos también el tránsito complejo. Bueno, podrían darse este tipo de cambios. Nosotros lo pensábamos muy al principio, y digo grupos de personas que trabajamos estos temas. ¿Por qué no una ciudadanía mesoamericana, Angélica? Que eso tendría que ver con una movilidad muy diferente a la que hemos vivido hasta este momento. Yo me estoy yendo más utópica que el propio presidente, pero lo que plantea el presidente a mí me parece que es interesante. Con esto de hablar de las Américas, hablar del continente, tiene ahí ya sus asegúnes por las diferencias como se plantean en cada bloque. Pero, bueno, vaya, es una idea importante y no hay que descartarla en un sentido. Así empezó Europa, porque muchos dicen, pero la asimetría, bueno, España, Portugal,
eran países realmente muy a la saga respecto a otros países cuando se planteó la idea esta de la Unión Europea en su momento. Entonces, Así es. vaya, se ha pensado desde hace mucho, ahí Claro. está en la mesa, me parece que hay que darle vueltas y sin embargo ya planteó algunos de sus asegúnes. Insistir en los temas importantes para la región. Muchísimas gracias, doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Mantengamos la comunicación para ver cuáles son los acuerdos que se logran en esta cumbre trilateral. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, gracias, buenos días a todos. Gracias a la doctora Leticia Calderón Chelius.